world. And we've been to Spain a couple of times. We're returning to Spain. Ms. Welk, Christy L, is going to be enlightening us about the image of women in Spanish literature of the 20th century through Franco's dictatorship. Christy, it's yours. Me llamo Christy y mi tópico es la imagen de la mujer en literatura española del siglo XX hasta el fines del franquismo. Estoy interesada en este tema porque estudié en Granada, España, el año pasado. Durante mi tiempo allí me gustaba aprender sobre la historia y la cultura española por literatura y otras formas de arte. Entonces, cuando aprendí sobre el periodo franquismo, quería explorar más que la vida de la mujer. En esta investigación nos enfocaremos en la imagen de la mujer en la literatura española del siglo XX hasta fines del franquismo. Cuando muere el dictador español, Franco, y España entra en un periodo de democratización. Hasta la muerte de Franco en 1975, las mujeres en España sufrieron opresiones constantes y tenían derechos muy limitados. Aunque no todos los problemas de género se han resuelto, el fin de la dictadura de Franco marcó gran progreso. Mi investigación examinará la representación de la mujer en literatura española, como he dicho, y enfocándonos en varias obras de literatura como Yerma por Federico García Lorca y La Mujer Nueva por Carmen LaForet, podemos ver cómo se relacionan de los problemas de género y sexo en España durante este periodo con la dictadura franquista. Mi investigación examina 4 obras: Yerma y Doña Rosita la Soltera por Federico García Lorca y Nada y la Mujer Nueva por Carmen LaForet. Pero para esta presentación voy a hablar solamente de 2 libros: Yerma por Federico García Lorca y La Mujer Nueva por Carmen LaForet. La primera obra, Yerma, fue escrita en 1934. Como muchas obras de García Lorca, Yerma es un teatro. García Lorca describió el teatro como un poema trágico. En el teatro, Yerma, una mujer en la España royal, quiso concebir un hijo. Ella llevaba casada muchos años y sentía la presión por tener hijos. Su matrimonio comenzó a fallar y para poder salvar su matrimonio, ella hizo una peregrinación para poder tener la posibilidad de ser fértil. Al final, ella descubrió que su marido nunca quiso hijos. Enloquecida por obsesión y presión, Yerma estranguló y mató a su marido. El teatro termina con ella
Irma, gritando, no os acerques, porque he matado a mi hijo. Yo mismo he matado a mi hijo. El primer factor que representa la historia es presión que carga una mujer por tener hijos. En los 30, el trabajo de las mujeres era tener hijos por sus maridos. Como Irma no tuvo hijos, ella no tuvo un propósito o una manera para pasar el tiempo. Así que la casa se sentía como una prisión. También Irma recibe la culpa por no poder tener hijos. En la primera escena, Víctor, un amigo de la familia, dijo que la casa necesita un hijo. Y también él dijo, a Irma trata más. En la segunda escena, una chica es considerada como una loca porque ella no quería un marido o hijos. La segunda tema es patriarcal. Como muchas culturas, los padres eligen los maridos por sus hijas. Otro ejemplo de patriarcal son los maridos que controlan las casas después matrimonio. En la historia, Juan, el marido de Irma, no permite a Irma que salga de la casa sola. Finalmente, a pesar de todo, Irma era muy fiel y rechaza la idea de un marido nuevo. Aún después, ella estranguló a Juan. La segunda obra, La Mujer Nueva, por Carmen LaForet, fue escrito en 1955. Es una novela feminista, se cubre 15 años. Esta obra es un poco complicado porque tiene escenas retrospectivas. Una mujer de mediana edad de León se llama Paula, se separa de su marido, mueve a Madrid y ser independizarse y demostrar que puede valerse por sí misma. Ella experimenta luchas buscando para un piso en Madrid y haciéndose cargo de su hijo solo. Hay un error en mi PowerPoint. Ella tiene un hijo, no una hija. She has a son, not a daughter. En su búsqueda para convertirse a una mujer independiente, ella descubrió religión y redescubrió la pasión. El primer factor que representa en la historia es religión. Originalmente, Paula no es religiosa. Ella asocia la inglesa con su padre abusivo y su madre débil. Luego en la historia, ella convierte a catolicismo porque de una visión ella tiene en el tren. El segundo factor es traición. En una escena retrospectiva, Paula recuerda enamorarse a su marido, Eulogio, pienso que es como se dice. Después se casan en Barcelona. Él abandona a Paula cuando ella está embarazada y él va a América. Él no regresa para 9 años. El tercer factor es matrimonio, porque su matrimonio a Eulogio no es registrado. Paula puede casarse con otro hombre.
Después la regresa a León. Después, Eulogio regresa a León. Paula se separa a su marido, que nos sitúa en el comienzo de la historia cuando ella está en el tren. Ella tiene un asunto con el primo de Eulogio, se llama Antonio. Paula espera para la esposa enferma de Antonio a morir, así que ella puede casarse Antonio. Después ella convertir al católico. Ella contempla para el próximo año si debía casarse Antonio o servir a Dios y la iglesia en alguna manera. Eventualmente ella decidía a volver a su marido Eulogio y carga a sus hijos juntos. El primer factor es independencia. A pesar Paula tiene una vida complicada, ella hace las decisiones propias. Entonces, en las dos obras hay diferentes temas, pero porque Yerma es Paula es más independiente, más pienso que son sobre ella más que Yerma. Yerma quiere servir Juan y sociedad. También un tema similar es fiel, porque Yerma no quiere casarse con otro hombre, pero y Paula quiere casarse con otro hombre, pero luego vuelve a su marido Eulogio. Y estoy terminando con mi presentación. Gracias por escucharme. ¿Hay preguntas o comentarios? You mentioned that in your study you did two other works also. Are they similar in their pattern of treatment of women? Well, yes and no. In Doña Rosita, I think she's very similar to Yerma. She, and also Paula, because she experiences betrayal. She falls in love with a man, and he goes to South America and tells her that he will return, but he gets remarried instead. Doña Rosita seems a little bit more in the mindset of Yerma, in my opinion. And then in Nada, it's very different than all the other ones. I think Nada has a lot of characters, so you see women represented in different roles. So while the main character is the narrator, you still see other women in different situations. So her grandma is kind of has a patriarchal role in it, as she has the household, and she's very demanding towards everyone in the house. So. We heard a presentation yesterday about the same time period and the education of women during Franco's, I don't know if you were present, during Franco's regiment. And of course, these were what the presentation suggested, these were the rules that were established, and these were the roles for women. Right. Your presentation, however, is much more subjective. It's dealing with literature. Right. And it seems to sometimes contradict Mm-hmm. in the mind. It's like the psychology of those women in the stories contradict exactly what the rules are saying. Right, and I think it's interesting because in Yerma and Doña Rosita, it portrays sort of a weaker woman, a woman who's really brought down from society, but the author was a man.
In Nada and La Mujer Nueva, it was written by a woman. And so whether you agree or not with Paula's decisions, you see a lot more strength in these women. You see a lot more internal conflict as well. And so I think that's interesting. I think it's important that the two authors, are different genders. So, does anyone else have any questions or? Okay. Oh. What made you choose this topic? Well, I studied abroad in Granada last year, and while Spain is very progressive in some ways, in other ways I believe that the society is still very conservative. I think a lot of things that you see in society today, because Franco died in 1975, so there's still generations that were obviously living during that time. And so to see the generations, like my friends who are girls, to see the difference between them and their grandmothers and even their mothers is very fascinating towards me, and I think it's an interesting topic.